de nuestra enseñanza. El día de hoy, bueno, esto va a estar basado en el Salmo 34, pero el día de hoy el título, ustedes creo que lo tienen allí en pantalla, es Bendice en todo tiempo. Y tiene que ver con esto precisamente, en cómo las situaciones de la vida no determinan lo que nosotros hablamos, iglesia. Hoy voy a hablar del Salmo 34. Si ustedes estuvieron allí cantando, cantamos un par de canciones que tienen que ver con esto de cantar, de alabar al Señor en todo tiempo, de bendecir al Señor por su gran amor, de exaltarlo a Él por todo lo que Él es en nuestra vida, en todo tiempo. El Salmo 34, no vayan a ir allí, ahorita lo vamos a ver allí en pantalla, o bueno, si usted quiere ir allí, tiene su Biblia allí, vaya, lo busca, allí van a aparecer los textos, pero quiero que me pongan cuidado. El Salmo 34 sabemos que fue escrito por David, pero no fue escrito por David cuando era rey, sino cuando estaba, sino cuando estaba siendo perseguido. A veces tenemos ideas de los escritos de la Biblia que la gente los escribe cuando está viviendo los mejores tiempos. Pero en este salmo, cuando David lo escribe, él no era rey, no estaba en su palacio, no estaba disfrutando de lo mejor de la tierra en ese momento, sino que estaba siendo perseguido injustamente por el rey Saúl. Para los que no conocen bien la historia, solamente lo menciono, pero David había sido ungido como rey por Samuel eh, en más o menos cuando tenía entre unos 15 o unos 20 años. No se sabe exactamente, pero más o menos tenía entre esa edad. Era un muchachito, un muchacho, entre 15 y 20 años tenía. Y cuando él fue coronado como rey de Israel, él tenía 30 años. O sea que nosotros allí vemos que hay un espacio entre 10 y 15 años donde David vivió diferentes situaciones en ese espacio. Buena parte de ese tiempo, entre esos 10 y 15 años, buena parte de ese tiempo, David se la pasó huyendo de Saúl. Saúl era el rey, ¿cierto? El rey, el que había en ese momento, pero Dios ya lo había destituido como rey, había ungido a David como rey, pero todavía no se había posesionado David como rey. Saúl estaba celoso, David le tenía rabia a David, porque la gente amaba a David, mucha gente amaba a David, así que Saúl decidió perseguir a David. Fue mucho tiempo el que Saúl persiguió a David con la intención de matarlo y había armado un ejército para buscar a David por todo el territorio de Israel para darle muerte porque pues sabía que había sido ungido como rey, que la gente lo quería y él no quería ceder su trono. Bueno, en una de esas huidas que tuvo que hacer David en las que para poder preservar su vida, él se vio muy cercado por el ejército de Saúl, rodeado. Y estaba como tan estrecho ya en el territorio de Israel, que él decidió irse para la tierra de los filisteos, es decir, traspasó las fronteras y se metió a la tierra de los filisteos. Allí no se iba a meter Saúl con su ejército, así que allí lo que hizo fue David resguardarse por un tiempo en tierra de filisteos, pero los filisteos pues eran enemigos de Israel. Si los filisteos descubren que David es el que está allí, pues no le van a decir camine, bienvenido, aquí lo vamos a recibir, sino que también lo matarían, porque eran también enemigos. Pero a David le tocó obligado entrar a la tierra de los filisteos porque ya se vio como alcanzado por los ejércitos de Saúl y para preservar su vida entró a esta tierra de los filisteos y él fingió que estaba loco para poder preservar su vida. Yo sé que algunos de ustedes ya han leído el relato, pero vamos a verlo aquí en Primera de Samuel capítulo 21, antes de ir al Salmo 34, pero quiero que miremos como la situación de David, lo que nos dice el texto. Dice, y levantándose, 21:10, no les dije el texto, Primera de Samuel 21, versículo 10. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquís, rey de Gat. Sí, ahí ya nos dice entonces que entró
a Gat, ¿sí? Al rey de Gat. Aquís era el nombre del rey de Gat, y Gat era una ciudad filistea. Y los siervos de Aquís le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaba en las danzas diciendo: hirió Saúl a sus miles y David a sus 10,000? Entonces fueron y le dijeron al rey de Gat, a Aquís: mire, este que anda por aquí, ese es ese David del que hablan. David había matado a Goliat, ¿sí? Había matado a Goliat, y la gente hablaba de las victorias de David. Y van y le dicen al rey: mire, ese que hay por ahí es David. Y entonces cuando David escucha que esto está pasando y ve en peligro su vida, ahí en una nación extraña, en la nación de los filisteos, dice: David puso en su corazón estas palabras, es decir, pensó, dice, y tuvo gran temor de Aquís, rey de Gat, y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos. Y mire lo que hacía, o sea, nos describe cómo fue ese fingimiento de locura. Y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. O sea, si usted usa la imaginación, pues ya se va a dar cuenta que evidentemente estaba comportándose como un loco. Y eso lo hizo él porque eso fue como lo que se le ocurrió para preservar su vida, porque se lo iban a entregar al rey Aquís, y él pues obviamente iba a morir. Entonces él encontró esta manera como la manera de fingir que no era David, sino que era un loco parecido a David, y escribía en las portadas de las puertas. Eso no quiere decir que o algunos sí parecen, los que escriben por ahí, los que vandalizan las puertas, sí, son como locos. Pero dejaba correr la saliva por su barba, y dijo a Aquís a sus siervos, he aquí veis, este hombre es demente. ¿Por qué me lo habéis traído a mí? Si ustedes miran cómo es el episodio, le dice: mire, este es el que andan diciendo por ahí, que es el rey de Israel, que es el grande de la tierra de Israel, y que, bueno, mata mucha gente, y todo el asunto. David se empieza a fingir como loco, sin embargo se lo llevan al rey Aquís, y cuando el rey Aquís lo ve, le dice: este hombre es un loco, ¿para qué me lo traen? Si este hombre está loco, dice en el verso 15, ¿acaso me faltan locos para que haya extraído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Habría de entrar este en mi casa? Básicamente les dijo a ellos: este no es David, este es un loco, esto es una persona fuera de sí, una persona con problemas mentales, llévenselo de aquí. Básicamente eso fue lo que dice. Y con eso David preservó su vida. ¿Por qué les cuento esto? Porque este es el contexto histórico de lo que vamos a leer, a estudiar un poco, y si no alcanzo hoy, dejo una parte para después, porque es bastante impresionante, o sea, entendiendo el contexto, lo que David hace, lo que David allí compone. Entonces, el contexto del Salmo 34 no es tan conocido como el Salmo mismo. O sea, la gente conoce a partes del Salmo 34, pero a veces no conoce el contexto del Salmo 34, ¿sí? Y cuando lo leamos se va a dar cuenta que usted varios de esos textos, de hecho parte de canciones, lo que cantábamos ahora, en todo tiempo te bendeciré, en todo tiempo te alabaré, está basado precisamente en el Salmo 34. La gente no conoce mucho del contexto, pero el contexto es que David estaba en un peligro de muerte, estaba en una tierra extraña, le tocó fingir estar loco, y cuando uno conoce el contexto de algo que está escrito en la Biblia, eso le sirve a uno para tener una imagen más precisa y más preciosa de las líneas que David escribió en ese salmo. Toman mucho más fuerza, mucho más peso cuando uno entiende un poco la situación que alguien vivía, cuando conoce lo que la persona servía. Un ejemplo: Juan escribió el Apocalipsis estando en Patmos, y eso le da un peso, una intensidad. Patmos era una cárcel, una prisión romana. Eso le da una intensidad mayor que si Juan hubiera estado tal vez en una montaña viendo un paisaje hermoso y tiene la visión. No estoy diciendo de que no, obviamente todo lo que el Señor da es maravilloso,
pero al saber que él recibe eso, esa palabra de esperanza, Apocalipsis, toda esa profecía en un lugar, en una prisión, eso le da mucho más peso. Bueno, vamos a leer los versos del Salmo 34, una parte del Salmo 34, pero con esta visión. Mire, más que un salmo, perdón, que resalta la protección divina, porque en sus Biblias, por lo menos aparece en la Reina Valera, aparece un subtítulo que dice Salmo de la protección divina o gratitud a Dios por la protección divina. Pero más que un salmo que resalta la protección divina, sí la resalta, lo que nos muestra este salmo es que las situaciones de la vida no debieran nunca determinar lo que sale de nuestra boca. Esto es como lo central del salmo. Dice muchas cosas el salmo, maravillosas, pero el salmo nos dice desde el comienzo que no son las situaciones de la vida las que deben determinar lo que sale de nuestra boca. ¿Sí? Él era un hombre perseguido injustamente. Vamos a tenerlo en cuenta para leerlo. Un hombre perseguido injustamente. Fue un hombre que fue llamado por Dios, ungido por Dios. Pero ahora, en esa época, era un hombre odiado por muchos, odiado por Saúl. David amaba a Saúl, pero Saúl, perdón, odió a David y lo persiguió para que le diera muerte. Él es odiado, le hacen males a David y tuvo que fingir que estaba loco en una tierra extraña para preservar su vida. En ese contexto, él escribe lo siguiente, Salmo 34, versículo 1. Bendeciré al Señor en todo tiempo, dice él, en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún su nombre. Busqué al Señor y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros, dice, no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó el Señor y le libró de todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y ¿qué dice? Y los defiende. Gustad y ved que es bueno el Señor, dichoso el hombre que confía en él. Temed al Señor, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan al Señor no tendrán falta de ningún bien. Especial, ¿no? Poderoso. Vamos a verlo, esta porción del Salmo. Voy a hablar algunas cosas, pero siempre recuerden que lo vemos a la luz del nuevo pacto, ¿no? Esto es algo escrito antes de la cruz y es un salmo maravilloso, pero tenemos que darle el filtro desde el nuevo pacto porque hay cosas allí que ya no aplican o ya no tienen que ver directamente con lo que somos, nuestra identidad en Cristo. Bien, entonces, lo primero que podemos ver dentro de este salmo es que David enfatiza el hablar bien en lugar de renegar. Él enfatiza el hablar bien en lugar de renegar. Recordamos entonces que él estaba en una situación difícil. Estaba siendo perseguido injustamente por el hombre que él respetaba, que amaba. Él amaba a Saúl y le había servido a Saúl. Y Saúl decidió volver el corazón contra él. Es un hombre que le tocó entrar solo a la tierra filistea y le tocó fingir estar loco para preservar su vida. Yo quiero que usted solamente piense un poco en esto, porque nosotros a veces leemos los textos bíblicos, pero no vemos la profundidad y lo que las personas viven en esa situación. Imagínense, una persona, un creyente, ama al Señor profundamente, tiene expresiones de adoración, de honra al Señor, pero de un momento a otro las cosas se vuelven en contra, personas se vuelven en contra, las situaciones de la vida parece que estuvieran todo en contra, la persona se ve estrecha, se ve tan estrecha que le toca exponerse en medio de unas situaciones donde cualquiera, o más bien muchas personas, incluso creyentes, podrían renegar en lugar de hablar bien. Podrían renegar y pensar que tendrían la razón.
podrían estar cuestionando y diciendo por qué a mí o por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, en lugar de hablar bien. Pero lo que estaba viviendo David era bastante fuerte. Nosotros no vemos la intensidad de eso, pero él estuvo a punto de morir. O sea, si él no finge que está loco, él muere. Si lo llegan a identificar, si el rey Aquís lo identifica a él, inmediatamente muere, porque era un enemigo de los filisteos. Había matado a muchos filisteos, había matado a Goliat, ¿sí? Que era el paladín de ellos, como el gran guerrero de ellos. Entonces, David enfatiza el hablar bien, pero él está en una situación muy fuerte. Él compuso ese salmo. Recordemos que los salmos son canciones, ¿verdad? Y hace tiempo hablaba de eso. Yo creo que yo hace tiempo hablé de este salmo, hace mucho tiempo. Pero hace tiempo hablando de los salmos, recordemos que los salmos son canciones, ¿cierto? Y son 150 canciones, el libro de los salmos. Es muy especial. Y es el libro más largo, con más capítulos de la Biblia. No hay otro que ni siquiera se le acerque. ¿Sí? Es el libro más largo, con más capítulos. 150 canciones para que usted le ponga la melodía que quiera. Cuando usted ve un salmo, es un canto, 150 canciones, y esto es maravilloso, porque eso habla de que en la Biblia hay una porción muy grande acerca de que el Señor quiere de que sus hijos canten la palabra, de que sus hijos adoren en medio de todo tiempo y en medio de toda situación. David habla de bendecir al Señor en todo tiempo. Si miran el versículo 1, por ejemplo, ¿cierto? Él habla de bendecir al Señor en todo tiempo, dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Y David pues había tenido algunos momentos buenos, pero realmente él empezó a tener tiempos buenos, fue ya después de que estuvo en el palacio, ¿cierto? Pero él era una época, unos años, donde había sido perseguido injustamente, todo esto que hemos hablado. Pero él dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Es una determinación del corazón, iglesia. Hablar bien del nombre del Señor. Bendecir al Señor recordemos que bendecir tiene que ver con hablar, con la elegancia del lenguaje. Es decir, de que broten palabras de gratitud, de exaltación al Señor. Y que las situaciones de la vida no determinan. Pablo lo escribe después, ¿cierto? En el Nuevo Testamento, él dice que demos gracias al Señor en todo. Perdón, que demos gracias al Señor, sí, en todo, dice, en todo den gracias al Señor. Y eso es más o menos lo que está diciendo aquí David. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Y dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. La alabanza del Señor, su alabanza en la boca nuestra. Es decir, que la boca nuestra hable lo maravilloso de sus hechos, de sus bondades, como lo describiría el escritor de Hebreos, fruto de labios que confiesan su nombre. Bendeciré al Señor en todo tiempo. El primer punto que estamos viendo es que él enfatiza el hablar bien en lugar de renegar. Iglesia, bendecir al Señor, hablar bien, es una cuestión de determinación, de decisión. Cuando pasan situaciones adversas en la vida, cuando a usted o a mí nos pasan cosas que no son chéveres, la primera reacción del alma o lo primero que quiere venir es la queja, y todos lo sabemos. Lo primero que quiere venir es la queja. Lo primero que quiere venir es cuestionamiento. Pero rápidamente el Hijo de Dios, cuando entiende su esencia, lo que es, su naturaleza, su posición en el Señor, rápido, en medio de las situaciones fuertes, puede escoger y tiene el poder y tiene la autoridad para escoger si bendice o no bendice. Es decir, eso de hablar mal, de maldecir, decir cosas equivocadas, de estarse quejando, de estar viendo siempre lo malo, de estar pensando siempre lo malo y hablarlo, eso no es un asunto que corresponde a la naturaleza del creyente, porque el creyente dice en Efesios 1, versículo 3, usted lo conoce, que hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Entonces, eso que dice a veces mucha gente creyente, diciendo que yo he sido bendecido para bendecir, eso necesita ser una realidad en la vida, necesita ser una experiencia en la vida y es una determinación. Yo puedo decidir bendecir al Señor en todo tiempo o puedo decidir quejarme todo el tiempo.
Puedo decidir renegar todo el tiempo o puedo decidir exaltar al Señor todo el tiempo. Entonces, cuando viene una situación difícil, la primera reacción del alma es querer renegar, es querer quejarse. Pero el Hijo de Dios, que tiene su identidad claro, rápido, como que suspira, como que toma aire, como que toma aliento y dice, ya, listo, o sea, fuerte y todo esto, pero mi decisión es bendecir al Señor. Estoy hablando del primer punto que habla que enfatiza, David enfatiza el hablar bien. En el versículo 2, por ejemplo, si usted lo ve allí, en el versículo 2 dice, en el Señor se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrará. Entonces habla de un oír. Si usted bendice, hay gente que lo va a oír. Si usted es una persona que escoge el bendecir en lugar de renegar, pues la gente va a oír, pero no cualquier clase de gente lo va a entender, sino la gente humilde. Miren esto, la gente humilde escucha la voz de los que bendicen al Señor, porque dice, lo oirán los mansos y ¿qué? Se alegrarán. Lo oyen los mansos, los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los humildes no son los pobres. Los humildes son las personas que dependen del Señor. Es decir, cuando hay gente que depende del Señor a su alrededor, ellos son edificados y nutridos en la fe por la manera como usted habla del Señor, cuando usted decide bendecir en lugar de renegar. Yo en estos días, con estas situaciones, y yo doy gracias al Señor por las personas de nuestra casa, que en medio de situaciones tan fuertes, yo los he escuchado agradecer al Señor. Yo los he escuchado bendecir al Señor. Los he escuchado alabar al Señor. No han cerrado su boca, han decidido bendecir al Señor. Y yo creo que los primeros beneficiados de eso son ellos. Pero también estoy seguro que las personas que oyen a los hijos de Dios hablar bien en medio de situaciones difíciles, los que son hijos de Dios, de esa gente que los oye, ellos dicen que bueno, son mis hermanos y están allí en la fe. Y los que no conocen al Señor, ellos tal vez se quedarán pensando, wow, o sea, en medio de todo esto y todavía habla bien. En medio de situaciones tan fuertes y todavía hablan bien. ¿Sí? Eso es un testimonio para los demás. En el versículo 3, si ustedes miran allí, habla, dice, engrandeced al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Aquí hay un llamado a los otros, a los creyentes, hay un llamado a los que conocen al Señor, hay un llamado a exaltar al Señor en unidad. ¿Sí lo ven? Miren el versículo despacio. Engrandezcan al Señor conmigo. Es decir, hay una persona que habla bien, decidió hablar bien, pero es una persona que llama a los demás. Como cuando el padre de familia, la persona a cargo de la familia, dice, no solamente decide engrandecer al Señor, sino que dice a los demás, a la familia, a la esposa, a los hijos, bueno, a quien esté allí, vengan y exaltemos aún a su nombre. Entonces aquí todo esto tiene que ver con el hablar. Todo esto que estamos hablando tiene que ver con el hablar. En el versículo, por ejemplo, en el versículo 6, dice, este pobre clamó, ¿y qué dice? El versículo 6, este pobre clamó y le oyó el Señor. No, de pronto no lo tienen, pero allá lo tienen, en las notas no está, pero ustedes lo tienen allá en el texto, ¿cierto? Este pobre clamó y le oyó el Señor y lo libró de todas sus angustias. La primer claridad, antes del nuevo pacto, en el antiguo pacto, las personas no eran pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos no tenían el espíritu habitando dentro. Entonces, nosotros no diríamos, este pobre clamó. Nosotros en el nuevo pacto no somos pobres. Pero lo que sí podemos decir es que los hijos de Dios claman a Dios y pueden tener la certeza de que son oídos por el Señor. Sí, usted puede tener la certeza. No es lo que usted sienta. No es que usted sienta, no, yo siento que el Señor me oyó o yo siento que el Señor me respondió. No, más allá de que usted sienta o no sienta, usted puede estar seguro. Cuando usted clama como hijo, no como huérfano, no como desamparado, cuando usted clama a Dios como hijo y cuando hay situaciones fuertes en la vida, la oración toma un matiz diferente.
Cuando hay situaciones fuertes en la vida, la oración toma una intensidad mucho más fuerte, incluso con una voz más fuerte. A eso se le llama clamor. Pero el clamor siempre, la oración o el clamor de los hijos, siempre se hace desde su identidad, su posición. Somos hijos, somos amados, no somos abandonados, no somos huérfanos. Y dice que este pobre clamó, para allá estaba bien, ahora no decimos este pobre, este hijo clamó, podríamos decir ahora. Este hijo clamó y ¿qué? Y le oyó el Señor. Si recuerdan lo que dice el apóstol Juan en su carta, que dice que si nosotros pedimos alguna cosa conforme a la voluntad del Señor, ¿qué dice? Él nos oye. ¿Sí lo recuerdan? Y dice, si nosotros somos oídos, entonces también tenemos la seguridad de que tenemos las cosas que le hemos pedido. ¿Sí? A veces la gente dice, no, pero yo cómo hago para saber si no he visto lo que he pedido y si yo creo que pedí conforme a su voluntad. Porque muchas veces el asunto es que entre el que uno ora y la manifestación hay un tiempo indeterminado. ¿Sí? Muchas veces es eso. Pero lo cierto es esto. Él dice, David dice, este pobre, digamos, este hombre clamó y le oyó el Señor. ¿Y qué dice? Y lo libró de todas sus angustias. ¿De unas cuantas? No, iglesia, de todas las angustias. Imagínense, solamente ubíquense, si eso podía pasar con David en el antiguo pacto, si eso podía pasar con un hombre que no era habitación del Espíritu Santo, si eso podía pasar con un hombre que no tenía las escrituras como nosotros la tenemos, si él lo percibió de esa manera y fue librado de todas sus angustias, ¿será que ahora el Señor no lo hace? Usted tiene el Espíritu Santo y tiene la revelación completa de la palabra. Tiene la escritura completa de la palabra. Tiene una cantidad de textos en la Biblia que hablan de la fortaleza y del aliento del Señor. Así que cuando los hijos claman al Señor como hijos, el Señor oye. Él oye y Él libra de todas, no de algunas, de todas las angustias. Recordemos que esa palabra angustia viene de angosto, tiene la misma raíz, angosto. La palabra angustia tiene que ver con estrechez, pero más que la estrechez de las situaciones, iglesia, la peor angustia de una persona es cuando tiene estrechez de corazón. Hay gente, incluso creyente, que a veces puede tolerar la estrechez del corazón. Se sienten apretados en el corazón. Se dejan apretar en el corazón por las situaciones. Pero, iglesia, si usted ve que eso puede estar pasando, usted puede clamar como hijo. Usted puede orar como hijo. Y usted puede tener esta convicción. El Señor oye. Y el Señor oye y libra de toda angustia. De toda angustia. Estamos viendo allí, entonces, estoy hablando del primer punto. David enfatiza el hablar bien en lugar de renegar. Habla de bendecir al Señor en todo tiempo, en el verso 1. Habla de que la gente humilde escucha la voz de los que bendicen al Señor, en el versículo 2. Habla de un pueblo unido para exaltar el nombre de Dios, en el versículo 3. Habla de orar con confianza, de ser oído, ahí en el versículo 6. Y esta parte, permítanme acá, en el versículo 4, dice, busqué al Señor. ¿Y qué dice? Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él libra de angustias y de temores, ¿verdad? Ahora, esa palabra buscar al Señor, recordemos nuevamente en el antiguo pacto, ellos iban a lugares puntuales, al tabernáculo, al templo, y allí iban a buscar al Señor. Pero recordemos que ahora en el nuevo pacto nosotros somos habitación del Señor, somos el templo del Espíritu Santo. Así que el buscar de los del Antiguo Testamento no es lo mismo que el buscar de los del Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, más debiéramos entenderlo, cuando aparece la palabra buscar, es permanecer en nuestra identidad, permanecer en el lugar, porque el Señor está en nosotros y nosotros en Él. Así que nosotros no buscamos al Señor como si estuviera perdido. Él está en nosotros y nosotros estamos en Él. Pero lo que quiero resaltar ahí en ese verso 4 es que el salmista dice, yo busqué al Señor, podríamos decir, yo oré al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Él libra de los temores y Él libra de las angustias, iglesia. Esto es lo que quiero resaltar entonces en este primer punto. Enfatiza
el escritor del Salmo, David, enfatiza el hablar bien en lugar de renegar. Así que el bendecir al Señor es una decisión nuestra, iglesia. Hablando de los creyentes, nosotros somos, tenemos la autoridad, la capacidad, la habilidad para bendecir al Señor en todo el tiempo. Solo los creyentes podemos hacerlo. Bien, la gente sin el Señor muchas veces lo que hace es renegar, o muchas veces le pueden dar gracias a Dios, pero obviamente tienen una percepción de Dios muy diferente, distante, pero nosotros elegimos hablar bien en lugar de renegar. Bueno, segundo punto. Yo creo que no voy a alcanzar a avanzar mucho. Pero en el segundo punto, lo que nos dice el salmista, lo que nos dice David, él asegura que los ojos puestos en el Señor trae luz y dirección y espanta la vergüenza. Eso está en el verso 5. Los ojos puestos en el Señor, iglesia, trae luz y dirección y espanta la vergüenza. Ojalá usted diga amén, leyendo usted este versículo, en el versículo 5. Salmos 34, 5. Los que miraron a él fueron ¿qué? Alumbrados, y sus rostros no fueron avergonzados. Nuevamente, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Maravilloso. Cuando se habla de la vergüenza, aquí, se habla de lo que causa confusión o palidez. Es todo aquello que intenta desestabilizar o generar temor o traer una idea equivocada acerca de sí mismo. La vergüenza es un sentimiento que disminuye, afrenta la valía de una persona, la manera como la persona se considera. Y aquí hay algo muy especial, porque nuevamente, vamos a pensar un poco en esto. Acordémonos que David estaba en esta situación tan difícil. Y en esa situación tan difícil le tocó llegar a una ocasión tan complicada como fingir ser loco. De pronto usted no lo alcanzamos de pronto a ver la intensidad de lo que hay allí. Pero imagínense que él se dejaba, estaba barbado, o sea que ya llevaba tiempo. O sea, eso nos habla de que él ya llevaba tiempo allí en esa tierra de Gad. Y se dejaba correr saliva por la barba. Y escribía en las paredes y hacía pues o sea, el rey se comió el cuento de que era un loco. El rey se comió un cuento de que era un loco. Tal vez los demás algunos dudaban, pero el rey se comió el cuento de que era un loco. Pero cuando usted lo ve realmente, dice, eso es una situación bastante fuerte, porque parece que atentara contra la dignidad de una persona. Bueno, pero David no se queda ahí. David vivió una situación fuerte, le tocó fingir que estaba loco. Sin embargo, mire, la situación difícil de David no determinó hacia dónde miraría él. Iglesia, las situaciones difíciles de la vida que usted pueda vivir, las pérdidas o momentos donde usted no tiene claridad en algo, no determina hacia dónde usted mira. Eso no lo determina usted. Usted decide hacia dónde mira, aun cuando las situaciones han sido muy fuertes. Tal vez algunos han pasado por situaciones que les ha parecido un ridículo, hacer el ridículo. Tal vez alguno ha pasado por una situación donde se ha sentido afectado en su valor como persona, donde se ha sentido expuesto. David estuvo allí. Pero cuando usted ve el Salmo 34, que fue escrito en esa época, David no se centra en la situación difícil. David no dice, ay de mí que me tocó hacer como un loco, ay de mí que chorreaba saliva por la barba y escribía en las paredes como un loco para preservar mi vida. No hay nada de eso. No hay nada de eso. Él lo que está viendo en todo el Salmo y lo que está resaltando es la bondad, el poder, la protección, la misericordia del Señor.
En todo el Salmo lo está resaltando. Ese episodio tan difícil no determinó hacia dónde miraría él. Iglesia, cuando las situaciones son fuertes, el alma va a querer llevar a la persona a ver, a enfocarse, a enfrascarse en las situaciones. El alma va a querer llevar a las personas a mirar de una manera muy terrenal y muy común como miran los demás. Pero David decidió ver a lo alto. ¿Cómo es que dice? Mire cómo dice el texto. El texto dice, los que miraron a él fueron alumbrados. Y había esa conciencia en esa época. De hecho, yo creo que usted muchas veces se encuentra, a veces cuando está en un campo abierto y usted puede mirar al cielo y usted tiene esa conciencia, por lo menos ahí me pasa, yo creo que a todos los creyentes nos pasa, de que uno mira al cielo y uno dice, yo sé que el Señor está acá en mi corazón, en mi espíritu habita, pero yo sé que ahí está su trono, en lo alto. Y yo sé que es el Señor de los cielos y Él es el que reina. Es decir, hay esa conciencia de que en lo alto, está el Señor y que Él desde allí tiene control de todo, por lo menos para sus hijos. Y David asegura que los ojos puestos en el Señor trae luz y dirección, y eso espanta la vergüenza, porque los que miran a Él son alumbrados, sus rostros no fueron avergonzados. Cuando uno tiene esa conciencia, Cristo está dentro, pero Cristo está a la diestra del Padre, allí en su trono, intercediendo por nosotros. Nosotros podemos decidir hacia dónde enfocar nuestra dirección o enfocamos, nuestra visión, lo que miramos, o miramos las situaciones de la vida y nos enfrascamos en los problemas, o miramos al Señor en las alturas. Y cuando decidimos mirar al Señor en las alturas, entonces los rostros resplandecen, es decir, hay un brillo y la vergüenza se va. Cualquier cosa que usted haya vivido, algún episodio, aún iglesia, la vergüenza de usted haberse equivocado, la vergüenza de usted haber pecado, esa vergüenza también es quitada. Obviamente el Señor llevará a restaurar, a restituir, pero hay gente que carga la vergüenza de las cosas hechas y las carga por mucho tiempo cuando el Señor ya quitó la vergüenza. Lo que el Señor lleva a una persona cuando ha pecado y ha dañado a otra es restaure, ¿sí? Pero la vergüenza ya no la cargamos. Recordemos que la vergüenza se refiere a lo que causa confusión o causa palidez, a lo que trata de desestabilizar, generar temor o reducir el valor de la persona. Y es un salmo, recordemos que es una canción compuesta en un momento muy difícil, pero la situación no determinó hacia dónde miraría él. Él decidió ver a lo alto, él decidió ver al Señor en lugar de quejarse o en lugar de cuestionar, ¿sí? Él no dijo, ¿por qué me pasa todo esto? Él no dice, yo soy el ungido del Señor y me pasa todo esto para ser rey. ¿Por qué me pasa todo esto? Él no dijo eso. Él piensa en esto, iglesia. Había fingido para ser loco para preservar su vida, pero no se victimizó. A veces en la iglesia hay gente que se victimiza. Hay gente que le pasa un problema, una situación y está mirando adentro como pobrecito de mí. ¿Por qué me pasa tantas cosas a mí? ¿Qué pasa conmigo? ¿Por qué me pasa? ¿Por qué me pasa esto a mí? No se victimizó. Él no se quedó pensando en el ridículo que hizo a los ojos de los demás. Él no se quedó pensando en que, uy, me tocó hacer de loco y qué pena con los demás. Qué pena que yo haya tenido que hacer de loco. No, él no se quedó pensando así. ¿Por qué? Porque David se veía como un soldado en medio de una batalla. Él se veía como un guerrero en medio de una batalla. Entonces, cuando una persona se ve como lo que es, en medio de una batalla del espíritu constante, que el creyente está peleando la buena batalla de la fe, entonces cuando el creyente se ve desde esa perspectiva, no se queda viendo las pequeñeces de la vida. No se queda enredado en las pequeñeces de la vida, que me dijeron, que no me dijeron, que no me habló, que me dijo de esta manera, que me dijo de la otra, que no me hizo este favor. No, iglesia, un soldado no se queda dándole vueltas a las pequeñeces de la vida. Usted escoge, yo escojo, si la mirada se queda puesta acá en lo bajo o si la mirada se queda en lo alto.
David dice, los que miraron a él, sus rostros resplandecieron y se les quitó la vergüenza. Nosotros decidimos, porque la mirada puesta en el lugar correcto evita torcerse, iglesia. Si se mira en la dirección correcta, no se tuerce. La persona que está en un campo y que está arando en ese tiempo, cuando araban, ponían una marca a donde tenían que llegar con el arado. Y esa marca era como la dirección y era puro a punta de cálculo nomás. Y vaya con el arado, el animal alando el arado y la persona dándole dirección. Y la persona debía llegar a ese punto. Cuando la gente tiene la mirada puesta en Cristo, puesta en el lugar, en la persona correcta, entonces la persona no se tuerce. Pero cuando la persona está mirando las situaciones de la vida, sí, cuando se deja llevar por el alma, a veces está por un lado, a veces está por el otro. Muy poquitos por el lugar que deben de ir, pero muchas veces está a un lado o a la derecha o está a la izquierda y la persona se desvía. La mirada puesta en el lugar correcto evita torcerse. La mirada puesta en la persona correcta, que es Cristo, evita centrar la vida en detalles que no tienen mucha relevancia. David lo decidió. Él dice, los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Y sabe qué dice el apóstol Pablo? Que voy a terminar con eso. El apóstol Pablo dice en 2 de Corintios 3, no vamos a ir allí, pero en el verso 18, él dice que nosotros ahora podemos ver a cara descubierta, como por un espejo, podemos ver el rostro, la gloria del Señor y que mientras nosotros lo vemos, somos transformados por el mismo Espíritu que nos habita. Iglesia, si recordamos esto, el velo se rompió. El velo se rompió de arriba abajo. El velo que fue Cristo, la carne, su cuerpo como velo, se rompió. Y ahorita nosotros entramos al lugar santísimo. Estamos en el lugar santísimo. Y desde el lugar santísimo donde estamos, en la vida del Espíritu, podemos ver a Cristo todo el tiempo, iglesia, a cara descubierta. Y mientras nosotros vemos a Cristo, somos transformados como Él. ¿Sabe qué quiere decir eso? Mientras más lo vemos, nosotros resplandecemos con su gloria. Mientras más lo vemos, nosotros brillamos con su gloria. No hay vergüenza, iglesia, no hay palidez para los que miran continuamente en el rostro del Señor. No hay palidez para los que lo adoran. No hay confusión que pueda prevalecer. Puede venir en un momento dado. Quiere venir la confusión y la confusión va a querer venir a hacer nido en el corazón. Puede venir en algún momento temor y va a querer venir a hacer nido en el corazón. Pero los que miran al Señor continuamente van a tener luz para su caminar, porque son alumbrados. Y se va a ir cualquier expresión del rostro, cualquier expresión de vergüenza, cualquier expresión de confusión y cualquier expresión de temor. Porque los que miran al Señor fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No se quede envuelto en las situaciones y en las pequeñeces de la vida. No se quede envuelto pensando en lo que le ha tocado hacer o lo que no le ha tocado hacer. No se quede pensando en eso. Usted puede decidir, yo puedo decidir qué hacer con mi boca en las situaciones. Yo puedo decidir bendecir o puedo decidir renegar. Y si yo decido bendecir en lugar de renegar, entonces cuando yo bendigo, voy a levantar mi rostro. Voy a mirar hacia la dirección correcta. Voy a mirar a la persona correcta, que es Cristo. Voy a verlo a Él. Y mientras lo mire a Él, vamos a estar a flote. Mientras lo miremos, vamos a estar sobre las circunstancias. Mientras lo miremos, iglesia, vamos a tener luz para nuestro andar. Y mientras lo miremos, cualquier situación en la vida que haya traído vergüenza o confusión, en el nombre de Cristo, desaparece.
Usted lo puede creer o no lo puede creer. Yo lo puedo creer y yo confío en ello. Porque cuando yo veo esto, digo, David pudo creerlo y pudo recibirlo. Y solamente llegamos hasta el verso 5. Luego hablaremos más. Pero David lo pudo ver desde un pacto antiguo, desde un pacto en el que él no era habitación del Espíritu, donde él no tenía la escritura plena, donde él no tenía todos los escritos y el acceso a lo que nosotros tenemos hoy. Sin embargo, él lo pudo ver. Entonces, iglesia, quiero que leamos estos 5 versículos para terminar, para hacer memoria de esto que hemos leído y damos gracias al Señor. Salmo 34. ¿Quieren? Yo se los leo acá. Dice así: bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En el Señor se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandeced al Señor conmigo y exaltemos a una su nombre. Busqué al Señor, oré al Señor y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Démosle gracias al Señor, iglesia, y oramos confiados en lo que este texto dice. Padre, bendecimos tu nombre, Señor. Señor, reconocemos tu bondad y tu poder. Reconocemos que has hecho nuestra boca